Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un chisme, una revelación, algo que a muchos de ustedes les va a fascinar y estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar. Imaginen que su actor favorito, ese que nos robó el corazón en esa serie que todos amamos, decide abrir su corazón y contarnos algo muy íntimo sobre una de sus coprotagonistas, alguien con quien compartió escenas, miradas y, quién sabe, quizás algo más. Exacto, estoy hablando de la posible reconciliación, o al menos de un sentimiento muy profundo, que Can Yaman guarda para Demet Özdemir. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque hoy vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a temblar a las redes sociales y a todos los fans de esta icónica pareja. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta jugosa información, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis de noticias, análisis y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Empecemos. Como muchos de ustedes saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue simplemente explosiva. Una conexión que trascendía la pantalla y que muchos de nosotros esperábamos, deseábamos, soñábamos con que se hiciera realidad en la vida real. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca e internacional, y sus fans, conocidos como los Kandem, se aferraron a la esperanza de que su amor en la ficción pudiera ser también una realidad fuera de los estudios de grabación. Y bueno, parece que esa esperanza, por lo menos del lado de Can, nunca se apagó del todo. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista exclusiva a una revista muy importante y en ella, para sorpresa de muchos, se sinceró sobre sus sentimientos pasados hacia Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Can, quien hasta ahora se había mantenido bastante reservado sobre su relación pasada con la actriz, decidió abrir la puerta a un torrente de emociones y recuerdos. Y lo que dijo, ¡guau! Nos dejó a todos con la boca abierta y confirmando muchas de las sospechas y deseos de los fans. En esta reveladora entrevista, Can Yaman no tuvo reparos en admitir que tuvo sentimientos muy fuertes por Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. No solo habló de admiración profesional, sino de algo mucho más profundo. Dijo, y cito de forma aproximada lo que se rumorea y se ha interpretado de sus palabras, que él la consideraba, y quizás todavía la considera, como una mujer muy especial, alguien que dejó una marca imborrable en su vida. Lo más impactante fue cuando mencionó que en su momento deseó que su relación con Demet pudiera haber ido más allá de la pantalla, que pudiera haber florecido en algo real y duradero. Imaginen la escena. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo con su carisma y su físico, confesando que tuvo un deseo profundo de que algo más surgiera con Demet Özdemir. No es solo una declaración de me gustaba mucho, no, señores. Él habló de un anhelo, de una ilusión, de haber fantaseado con un futuro a su lado. Y esto, mis amigos, es oro puro para los fans de Kandem. Es la confirmación de que esa chispa que vimos en pantalla no era solo actuación, o al menos, no solo actuación para él. Es fascinante cómo las estrellas, a pesar de estar constantemente bajo el ojo público, a veces deciden bajar la guardia y compartir aspectos tan íntimos de sus vidas. Y Can Yaman, lejos de esquivar la pregunta o dar una respuesta ambigua, se lanzó de lleno. Describió a Demet como una persona talentosa, hermosa, y lo más importante, como alguien con quien se sentía increíblemente conectado. Él admitió que hubo momentos en los que se preguntó, ¿y si? ¿Y si esto fuera real? ¿Y si pudiéramos construir algo juntos? Y esa pregunta, esa duda, esa esperanza es precisamente lo que resuena con tanta fuerza en sus seguidores. Ahora, es importante también poner esto en contexto. Can y Demet tuvieron una relación que duró un tiempo después de que terminara la serie. Fue una relación que capturó la atención mediática, pero que, por diversas razones, llegó a su fin. Sin embargo, esta nueva revelación de Can sugiere que aunque la relación terminó, los sentimientos de él hacia Demet podrían no haber desaparecido por completo, o al menos el recuerdo y el valor que él le da a esos sentimientos siguen muy presentes. ¿Qué significa esto para el futuro? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Podría esta confesión ser un primer paso hacia una reconciliación? ¿Es una manera de Can de poner las cartas sobre la mesa y ver si hay alguna posibilidad? O quizás es simplemente una forma de él de cerrar un capítulo de su vida de una manera honesta y sincera, reconociendo la importancia que Demet tuvo y tiene para él.
Lo cierto es que las palabras de Kan-Yaman han reavivado la llama de los fans de Kandem. Las redes sociales están que arden con comentarios, memes y miles de teorías sobre lo que esto podría implicar. Los que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, ahora tienen un motivo más para creer. Y los que simplemente admiraban su química en pantalla, ahora tienen una nueva capa de entendimiento sobre la profundidad de esa conexión. Además de esta confesión principal, Kan-Yaman también habló en la entrevista sobre su presente y su futuro profesional. Ha estado muy ocupado con proyectos en Italia, conquistando también ese mercado con su encanto. Pero es innegable que su pasado en Turquía, y especialmente su relación con Demet, sigue siendo un tema que resuena y que genera muchísimo interés. Su apertura en este sentido demuestra una madurez y una voluntad de ser transparente que sin duda suma puntos a su favor ante sus admiradores. Podríamos analizar las posibles interpretaciones de sus palabras. Cuando él dice que deseó que la relación fuera real, se refiere a que él estaba listo y ella quizás no. O que las circunstancias externas, las presiones mediáticas, los rodajes, todo ello impidió que algo más se desarrollara. Son preguntas que quizás nunca tengamos respuesta completa, pero el simple hecho de que él exprese este deseo ya nos da mucho material para reflexionar. Para aquellos que quizás no conocen muy bien la historia, Kan-Yaman es un actor turco que saltó a la fama mundial con Erkenci Kuş, donde interpretaba a Kandibit, un fotógrafo exitoso y un tanto rebelde que se enamora de Sanem, una aspirante a escritora interpretada por Demet Özdemir. La serie fue un fenómeno de audiencia, y su relación en pantalla, marcada por idas y venidas, bromas y momentos de pura pasión, cautivó a millones. Después de la serie se confirmó que mantuvieron una relación amorosa en la vida real, pero esta duró solo unos meses. Desde entonces ambos han seguido caminos profesionales separados, aunque los fans siempre han estado atentos a cualquier posible señal de un reencuentro. La entrevista de Kan-Yaman a esta revista es, sin duda, uno de los acontecimientos más relevantes para los seguidores de la pareja en mucho tiempo. Es como si hubiera abierto una caja de recuerdos y sentimientos, y nos hubiera invitado a asomarnos. Y lo que vemos es a un hombre que recuerda con cariño, y quizás con una pizca de melancolía, la oportunidad perdida o el deseo no cumplido de tener una relación seria con Demet Özdemir. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son complejas y están expuestas a una presión inmensa. Lo que para nosotros puede parecer sencillo, para ellos puede ser una montaña de obstáculos. Y quizás, como Kan insinúa en su momento, él deseó algo que por las razones que fueran, no pudo ser. Pero volvamos a la emoción del momento. Kan-Yaman confesó que deseó algo más con Demet Özdemir. Es una frase que por sí sola, es un titular. Y el hecho de que lo diga en una entrevista reciente, no como un recuerdo lejano, sino como un sentimiento que parece seguir vivo, añade un toque de intriga y esperanza para muchos. ¿Podría ser que ambos con el tiempo y la madurez, se hayan dado cuenta de lo que tenían? ¿Podría esta confesión ser un puente hacia una nueva etapa? La verdad es que solo el tiempo dirá. Lo que sí está claro es que la confesión de Kan-Yaman ha demostrado la profunda conexión que existió entre él y Demet, una conexión que trascendió las cámaras y que, por su lado, parece haber dejado una huella duradera en su corazón. Nos encanta ver a nuestros actores favoritos ser tan humanos, tan vulnerables y tan honestos sobre sus sentimientos. Y en este caso, la honestidad de Kan-Yaman ha sido un regalo para todos los que amamos Erkenci Kuş, y por supuesto, para los incondicionales de Kandem. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado esta noticia bomba. Kan-Yaman ha hablado, y lo ha hecho con el corazón en la mano. Ha confesado que deseó que su relación con Demet Özdemir fuera más allá de la pantalla, dejando claro el valor que ella tuvo en su vida. Sin duda una declaración que seguirá dando mucho de qué hablar y que ha reavivado la llama de la esperanza y la especulación entre los fans. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las confesiones de Kan-Yaman y la posible historia de amor con Demet Özdemir. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que podría haber una reconciliación? ¿O simplemente es un recuerdo agridulce que él ha decidido compartir? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, que eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kan y Demet, para que todos estemos al tanto de esta fascinante noticia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Gracias de corazón por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo lo que nos encanta. Adiós.